Dios te bendiga. Seguimos en la escuela del Espíritu Santo. Ahora el tema que nos corresponde es la importancia de hablar en otras lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 y 2 nos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo y hablas en otras lenguas, no es para que te quedes con él para ese día solamente, sino para que lo actives, practiques, hables, ores o adores de esa manera. El hablar en lenguas es una herramienta que nos da el Espíritu Santo y abre una puerta para operar en lo sobrenatural. Vimos ya cómo la llenura del Espíritu Santo es necesaria y luego de que lo recibes tienes poder. Ahora Él te da una herramienta que es hablar en otras lenguas. Lo vimos en el panorama del libro de los Hechos y ahora lo estamos mirando en Corintios capítulo 1, versículo 14. La palabra de Dios hace referencia con relación al hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 4 nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice la palabra de Dios que según el Espíritu les daba que hablasen otras lenguas. También hubo otros episodios en donde se habló en otras lenguas, específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Pero qué es hablar en lenguas? El hablar en lenguas es una facultad que conduce al Espíritu Santo a un creyente de hablar en idioma desconocido. Esto también se conoce como glosalalia, que proviene del griego glosa, que significa lengua, y lalein, que significa hablar. Hay registros en la Biblia acerca de hablar en lenguas. En la palabra de Dios hay 3 registros principales donde esta señal de hablar en lenguas se manifiesta. Estas son: primer registro en el día de Pentecostés, y lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada una de nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. En el día de Pentecostés era necesario que los apóstoles supieran, sin lugar a dudas, que el Espíritu Santo en verdad había venido. Por eso les dio la señal de hablar en otras lenguas, y también para que los moradores de Jerusalén, que procedían de todas las naciones bajo el cielo, oyeran en sus propias lenguas las maravillas de Dios. En esta ocasión, la manifestación de la llegada del Espíritu Santo fue que se asentó en cada uno lenguas humanas que existían de todas las naciones debajo del cielo, según como el Espíritu les daba. No se trataba de una traducción de lenguas, sino que ellos podían escuchar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Hubo un segundo registro que fue en la casa de Cornelio. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 44. Libro de Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados y estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días con ellos. Dice de manera específica el versículo 46: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
La razón por la cual se hace este registro es porque los judíos no creían que el evangelio pudiera permanecer también en los gentiles. Por eso cuando los gentiles recibieron a Cristo, hacía falta una señal que confirmara ante los judíos la capacidad de los gentiles de recibir al mismo Espíritu. Un tercer registro fue en el caso de los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Vamos a ver Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6. Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallaron a ciertos discípulos. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Gloria a Dios. Este tercer caso que sucedió con los efesios fue para hacerles saber que aunque habían sido bautizados por el bautismo de arrepentimiento, era necesario que recibieran el Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo. La señal de las lenguas les fue dada para confirmar que habían recibido el Espíritu Santo. Estos son los tres registros principales de casos en donde se hablaron en otras lenguas, descartando un episodio registrado en Hechos 8:14, que dice, vamos a ver lo que nos dice Hechos 14, y vamos a comentar por qué fue descartado. Hechos capítulo 8, versículo 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido a orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fue esporádico este derramamiento del Espíritu Santo. Pues aunque dice que por la imposición de Pedro y Juan recibieron el Espíritu, no dice explícitamente que hablaron otras lenguas. Sí lo recibieron, pero no hablaron lenguas. Y lo importante de nuestro tema en esta hora es la importancia de hablar en otras lenguas. Para cada uno de estos casos hay razones específicas por las cuales el Espíritu Santo se manifestó, dando como señal el hablar en otras lenguas. El hablar en lenguas es algo excepcional y distinto del don de lenguas. Pablo habla de la importancia de hablar en lenguas. Por otro lado, habla de orar continuo en forma de expresión extática o ininteligible. Vamos a clasificar las lenguas, porque en las lenguas hay clasificaciones. La glosolalía, o hablar en lenguas, se puede clasificar conforme a lo declarado por Pedro en Corintios capítulo 1, versículo 13. Es Pablo, habla y lo declara. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, lo declara de la siguiente manera: lenguas humanas, aquellas lenguas o lenguajes que hablamos los seres humanos. En la actualidad existen aproximadamente 6.912 lenguas vivas que la gente habla hoy en día. Solamente en la región de Papúa Nueva Guinea se hablan 830 lenguas diferentes. En Estados Unidos se hablan 238 lenguas diferentes. La segunda clasificación es las lenguas angelicales, lenguaje utilizado por los ángeles, además de lo declarado por Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Estemos atentos a nuestra Biblia para que podamos encontrar los pasajes muy rápido y avanzar en este curso. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. También él hace referencia de hablar misterios a Dios que nadie entiende. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 nos dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
Esta clase de lengua descarta del todo la definición de las lenguas como xenoglosia, que circunscribe exclusivamente el lenguaje humano, ya que es la lengua que le es conocido al extranjero. Las lenguas como señal y las lenguas como don vamos a diferenciar. Ya hemos visto y señalado los episodios en donde los creyentes hablaron en lenguas, en cada uno de los cuales hablaron como señal, tal y como Jesús así lo dijo y lo prometió. Las lenguas que habla el creyente cuando recibe el bautismo en el Espíritu Santo, las habla como señal o evidencia del bautismo. No la esencia, sino la evidencia inicial. Sin embargo, hay otras referencias que la Biblia ofrece acerca de la glosolalía. Estas referencias son hechas en base al don de lenguas, principalmente las cartas paulinas o los escritos del apóstol Pablo. En el caso de las lenguas como señal, hay que destacar que en Marcos 16:17 menciona dentro de las señales el hablar nuevas lenguas. Vamos a ver el libro de Marcos capítulo 16 versículo 17. Marcos capítulo 16 versículo 17. Vamos a leerlo para que vayamos entendiendo lo que el Señor quiere explicarnos en esta hora. Marcos capítulo 16 versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Dentro de las señales, el hablar nuevas lenguas, utilizándose ahí el vocablo griego kainos, que significa algo nuevo que no es usado. Nuevo en cuanto a la forma o cualidad, al igual que el vocablo heteros, traducido como otras lenguas. En Hechos 2:4 era nuevo para el hablante, no así para el oyente. No hay otra palabra griega que se utilizó en Hechos 2:8 que fue dialectos, que se refiere a la lengua de un país. Es la misma palabra glosa, pero con diferencia que glosa es la lengua que Dios concede sin haberla estudiado o aprendido, y el dialectos es aquella que se habla con conocimiento de la misma. ¿Qué diferencia existe? Bueno, si vamos al capítulo 2, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles, vamos a entenderlo de esta manera. Hechos, capítulo 2, versículo 8. Vamos a entenderlo para que haya una claridad en la diferencia de las lenguas. Hechos, capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hablábamos y decíamos, hermanos, que dialectos se refiere a la lengua de un país, es decir, es una lengua natal, una lengua nativa con la cual tú naces, con la cual tú creces. Y luego dice, hay otra palabra griega que se utiliza, que es dialectos, y la otra es glosa. La diferencia es que glosa es la lengua que Dios concede sin haberla estudiado. Esa es la importancia de hablar en otras lenguas, que Dios te da la capacidad de hablar en otra lengua que tú no conoces, en otra lengua que el Señor te ha dado para que puedas impartir bendición, para que pueda ser bendecida la gente a través de las cosas que tú hablas, a través de la imposición del Espíritu Santo en tu vida. Es por eso, hermanos, que bendecir el nombre del Señor es decirle Baruch Atah Adonai, que significa bendito sea el Señor. O podemos decir también Baruch Hashem Adonai, que significa bendito sea el nombre del Señor. Esta es una lengua, hermanos, una lengua aramea que el Señor nos da la oportunidad de hablar, que el Señor nos da la oportunidad de comprenderla también de esa manera, para que su Santo y Divino Espíritu sea expresado en nosotros y en nuestros corazones. Pero ¿qué es el don de lenguas? Hemos hablado de la señal, ahora vamos a ver a la lengua como un don. Llamamos don de lenguas a la habilidad dada al creyente por el Espíritu Santo. Por la cual puede hablar en idiomas que jamás ha aprendido. No se trata de una repetición de la lengua que escuchó o que escuche constantemente, ni que alguien nos enseñe. Se trata de una habilidad sobrenatural que viene de parte de Dios. El don de lenguas tiene varios propósitos. Sirve para edificación, para exhortación, para consolación dentro de la iglesia, cuando son interpretados.
son también una señal para los incrédulos. El don de lengua reviste una gran importancia por varias razones. Todos pueden obtenerlo, según Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 5, perdón, Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a la palabra del Señor. En Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra para bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que las habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esta es la palabra del Señor que nos expresa la forma del don de lenguas, la forma de llamar al don de lenguas a nuestras vidas. El don de lenguas reviste una gran importancia, decíamos, porque es para todos podemos obtenerlo. Pero también se puede manifestar en todo tiempo, lugar y circunstancia, y puede manifestarse en voz baja o en silencio. Primera de Corintios 14, 28, y nos dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es el único que puede ser usado para no edificarse uno mismo. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Funciona como brazo inicial de los otros dones, nos impulsan a entrar en lo sobrenatural y nos capacita para hablar directamente con Dios. Dice el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nosotros cuando hablamos en lenguas, glorificamos y exaltamos el nombre de Dios. Es por eso, hermano, que cada uno de nosotros comprenda que el hablar en lenguas, debemos de buscar ese don. Es importante que hablemos en lenguas, es importante que comprendamos lo que estamos haciendo. Hace rato hablamos una palabra del Señor que nos daba el Señor por la tarde, Baruch Hashem Adonai. Estamos bendiciendo el nombre del Señor. Cuando nosotros lo glorificamos y le exaltamos a través de las lenguas, es porque estamos hablando directamente con Él y para Él. Es importante hacer notar entonces, hermano, que el Espíritu Santo de Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, hace grandes cosas en nuestros corazones, hace grandes cosas en cada uno de nosotros. Debemos entonces entender, hermanos, y aprovechar. El que aprovecha el don de lenguas y lo usa correctamente puede disfrutar de una gran bendición, pues es un recurso que Dios nos permite usar para que el Espíritu interceda por nosotros de manera directa, lo cual es bastante efectivo. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Romanos, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos, libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Vamos a leerlo para la honra y la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que el Espíritu Santo siempre está
con nosotros capacitándonos. Dios permite usar este espíritu y intercede por nosotros de manera directa, lo cual es bastante efectivo para que nuestras vidas sean declaradas dignas en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por muchos años se ha enseñado acerca de las lenguas que no son para los creyentes actuales. Esta es una enseñanza que nos han dado ya hace mucho tiempo, sino que fue una manifestación exclusiva de los apóstoles y los primeros discípulos. Por ejemplo, San Agustín de Hipona decía que era un don para que los primeros cristianos predicaran el mensaje al mundo, entonces conocido, de una manera más eficaz. De hecho, es la enseñanza que prevaleció por muchos años aún después de la Reforma protestante, pues ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni Juan Knox enseñaron sobre el hablar en lenguas. Por eso es que las iglesias tradicionales como la luterana, anglicana, bautista, metodista, presbiteriana, no saben de este don en la práctica, y los más miedosos a renegar de él dicen que si hubiera alguien que tradujera se aceptaría, si no los hacen callar, algo que es prudente y bíblico. No fue sino hasta cerca de 1830 que reaparece este don con la aparición de la iglesia de un predicador llamado Edward Irving, quien popularizó el hablar en lenguas, pero en el seno de la iglesia católica. Sin embargo, el renacimiento pentecostal moderno se remonta generalmente a una reunión de oración en la Universidad Bíblica de Topeka, Kansas, el 1 de enero de 1901. Mientras que muchos otros creyentes habían hablado en lenguas previamente durante el periodo del avivamiento espiritual, la mayoría de investigadores están de acuerdo en que fue aquí, con estos receptores de la experiencia, quienes a través del estudio de las Escrituras se convencieron de que esta es la evidencia bíblica para el bautismo en el Espíritu Santo. El avivamiento pasó rápidamente de Missouri, Texas, California y otros estados. Un encuentro de avivamiento que duró 3 años en la misión de la calle Azusa de Los Ángeles atrajo a creyentes de toda la nación y aún fuera de ella, y sirvió como trampolín para enviar el mensaje pentecostal, alrededor del mundo. Al parecer, Santo Tomás no se equivocó cuando en su Suma Teología confirma que este don milagroso de lenguas no había desaparecido. Hoy en día, el movimiento carismático se ha dispersado en todo el mundo, y las iglesias que viven esas experiencias son las de mayor crecimiento dentro del protestantismo. Pero aquí hay una cosa muy importante. A veces, hermanos, se abusa del don de lenguas. Por eso preguntamos, ¿se puede abusar del don de lenguas? Ciertamente, el don de lenguas puede ser utilizado incorrectamente, al punto que se puede llegar a abusar de su utilización del mismo, así como también malinterpretar su uso y acerca de quién lo use. Hay gente que sobreusa el don de lenguas. Habla lenguas en momentos y circunstancias en las cuales no deben hablarlo. Por lo regular, no deben usarse los medios de comunicación. Hay promos en la radio, en la televisión cristiana, que ponen cortes hablando en lengua, cuando esa lengua la dio en un momento dado, para una situación específica, por lo que nada edifica una lengua extraña en una promoción de una campaña o de un predicador. No habla en lengua para pedirle algo a alguien, o a otro les encanta repetir de manera inconsciente la lengua que otro acostumbra a utilizar, como el caso de la lengua que usaba Gigi Ávila. Otros se atreven a pedirle a la gente a que repitan mucho alguna palabra con la finalidad de que se enrede su lengua y posteriormente reciba el Espíritu Santo, y esto entre otros abusos. La Biblia menciona varias normas en cuanto al uso del don de lenguas. 1. Es evidente que los dones son dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. El don de lenguas es un don como los demás dones, pero a cada uno le es dada manifestación por el Espíritu. En modo alguno la Biblia afirma en el Nuevo Testamento que todo creyente puede hablar en lenguas como señal inicial. No obstante, el don de lenguas es dado a algunos para edificación del cuerpo de Cristo, que complementa los demás dones y que debe usarse para los propósitos de edificación del cuerpo de Cristo. 2.
El que posee este don no debe practicarlo en la iglesia públicamente, a menos que haya presente un intérprete, y debe hacerse en orden, entendiendo el trasfondo que vive la iglesia o que vivió la iglesia de Corinto en ese momento. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 27 y 28 dice: si hablara alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, mas uno interprete, y si no hubiera intérprete, calle la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. 3. Pablo enseña que debe hablarse en turno y se debe usar en orden para evitar confusión, ya que el Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33 al 40. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33 al 40. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Perdón. 4. El creyente con este don debe operarse en sujeción, no solo al ministerio, sino también al Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:32, como leíamos, dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Por ello, si las lenguas no se practican y el don no se usa de acuerdo a las normas bíblicas, entonces caemos en un desorden, como sucede en muchas de nuestras iglesias. Incluso Pablo manda callarse, lo cual significa que podemos controlarnos cuando queramos hablar en lenguas. La Biblia no manda a prohibir que se hablen lenguas en la iglesia, sino más bien a que se controle y se ordene dicha manifestación. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidas hablar en lenguas. 5. Satanás es capaz de imitar los dones del Espíritu. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad, porque se levantan falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mateo 7, 21 al 23 y 24 a 24. Por eso es necesario que operen los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, como el don de discernimiento de espíritus. Para discernir si una manifestación del don de lenguas o su interpretación procede verdaderamente de Dios, cabe destacar que el hablar en lenguas era también practicado por gente de otras culturas y de otras religiones como expresión de espiritualidad. Como hay espiritistas que lo hacen, ahora bien, esto no lo descalifica, porque el bautismo en agua era practicado desde antes por los paganos y Cristo lo ordenó. De manera que el hablar en otras lenguas no es algo solo establecido para los primeros cristianos. Tanto en hablar en lenguas como el mismo bautismo en el Espíritu Santo alcanza hasta nuestros días. Pedro dijo en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Entendamos que nosotros hemos sido llamados y podemos disfrutar de este glorioso bautismo y manifestar sus poderosos dones, especialmente el de hablar en lenguas. Ahora bien, con orden y responsabilidad. De hecho, de que una iglesia o movimiento prohíba o no acostumbre a usar las manifestaciones del Espíritu Santo y su bautismo, no significa que esa iglesia esté perdida. Simplemente se está perdiendo de un recurso valioso que Dios ha provisto a su iglesia para ser mejores testigos de Él aquí en la tierra, como es el caso de los creyentes en Éfeso. Eran hermanos, pero se perdían un recurso o una ayuda valiosísima. Es importante entonces, hermanos, entender esa importancia de hablar en lenguas.
Por último, vamos a ver las 10 razones para hablar en lenguas. 1. La manifestación que vino con el don del Espíritu Santo fue de hablar en lenguas. La manifestación no fue el viento, no fue el fuego, no fue el ruido ni la sensación de la presencia de Dios lo que sirvió de evidencia de haber recibido este don, sino un lenguaje espiritual. Los creyentes comenzaron a hablar en lenguajes espirituales que no entendían. Fue un plan de Dios que el don funcionara como un lenguaje espiritual para sus hijos, y lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 4 al 11 y 1 Corintios 14, 2 que ya hemos leído. 2. Jesús ordenó que recibiéramos el don del Espíritu Santo cuando Jesús le encargó a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Él no dijo, hagan esto, si se sienten guiados a hacerlo o si encaja en sus creencias doctrinales o denominacionales, o si tienen tiempo o si se sienten inclinados a hacerlo, o si se sienten cómodos al respecto. No, Jesús les ordenó que esperaran hasta que recibieran el don del Espíritu Santo. Desde que Jesús les dio tanta importancia a que recibieran este don, esta es la razón suficiente para que cada cristiano busque de Dios hasta recibirlo también. Eso lo vemos, vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y nos dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. 3. Las Escrituras nos exhortan a ser llenos del Espíritu Santo y orar en las nuevas lenguas de nuestro lenguaje espiritual. Nuestro lenguaje espiritual nos permite vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, tener los frutos del Espíritu, manifestar los dones del Espíritu e ir de gloria en gloria hasta que seamos transformados a su imagen. Lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, Romanos capítulo 8, versículo 14, 1 Corintios 12, 7 al 11, Efesios 5, 18 y Hechos 19, 2. Estos versículos de la palabra del Señor voy a pedir que los leas en tu casa. 4. Un lenguaje espiritual es el mejor don que el Espíritu Santo le puede dar a un creyente. Jesús es el regalo más grande que Dios puede dar para la redención del mundo, y el Espíritu Santo es el regalo más grande que Jesús le puede dar a su iglesia. De todos los recursos en el cielo y el universo eterno, nada es más valioso, beneficioso o importante para el Espíritu Santo que darle a cada hijo de Dios su propio lenguaje espiritual. Vamos a ver en 1 Corintios. 1 Corintios, vamos a abrir nuestras Biblias. Capítulo 12, versículo 31. Dice la palabra del Señor, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y el 14:4 de este mismo capítulo de Corintios dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 5. Nuestro lenguaje espiritual nos permite tener comunicación espíritu a espíritu con Dios. Los humanos son seres espirituales vestidos con cuerpos de carne y hueso. Mientras el pecado del hombre mata al espíritu, Jesús lo trae de nuevo a la vida al impartir su vida eterna en nosotros. El Espíritu Santo nos da el lenguaje espiritual para que podamos comunicarnos directamente con Dios. Vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Orar en lenguas fortalece y aumenta nuestra fe. La fe es el medio de intercambio de todas las cosas celestiales, así como el dinero es modo de intercambio de todas las cosas terrenales. Una manera de aumentar nuestra fe es orar en lenguas en nuestro lenguaje espiritual. Lo vemos en Judas, capítulo 1, que Judas es el único capítulo que tiene, en el versículo 20. Busquemos el libro de Judas. Y dice la palabra, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
7. Orar en lenguas activa los frutos del Espíritu. Es vital y beneficioso que cada atributo espiritual esté activo y maduro en nosotros. Orar en lenguas nos ayuda a cumplir con el predestinado propósito de Dios para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Esto lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23. Orar, el número 8, orar en nuestro lenguaje espiritual es la manera principal que podemos llevar a cabo la amonestación de orar sin cesar. Los cristianos pueden orar en lenguas en cualquier momento si estamos en un lugar donde nos es conveniente, donde no es conveniente ni sabe hablar en lenguas en altavoz, podemos orar calladamente. Efesios 6:18 y 1 de Tesalonicenses 5:17. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 6:18. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 9. El Espíritu Santo dirige nuestro lenguaje espiritual para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Probablemente la única vez que podamos estar seguros que estamos orando al 100% en la voluntad de Dios es cuando estamos orando en nuestro lenguaje espiritual. Dios siempre responde a las peticiones que van a la par con su voluntad. Vamos a ver lo que nos dice 1 de Juan 5, 14 al 10. 5, 14 y 15. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y 10. Orar en otras lenguas tranquiliza la mente. El doctor Andrew Newberg, un neurocientífico, comparó el escáner cerebral de unos cristianos orando en lenguas con los de unos monjes budistas y unas monjas católicas. El estudio reflejó que los lóbulos frontales, el centro de control del cerebro, se mantuvo tranquilo en los cerebros de los cristianos que hablaban en lenguas, lo que demuestra que hablar en lenguas no es una función natural del cerebro, sino una operación del espíritu. Compartamos pues el Espíritu de Dios, procuremos hablar en lenguas, procuremos ese bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Este es nuestro segundo tema, el hablar, la importancia de hablar en lenguas. Espero que sea de bendición para tu vida y que estemos entendiendo que el Espíritu de Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres con ese poder espiritual para desarrollar todos los dones en nuestra vida y en nuestro corazón. Que Dios te bendiga.